en representación de la oposición y del Polo Democrático, no podíamos quedarnos callados cuando se discute un tema tan álgido en estos momentos. Nos han dado toda clase de disculpas para cual carterista en Transmilenio meternos la mano al bolsillo y seguirnos sacando el escaso dinero con el cual podemos subsistir la mayoría de los colombianos. Se han dicho muchas mentiras respecto a este impuesto, pero en el caso de Bogotá fue una trampa lo que a Bogotá le hicieron. Cuando se aprueba el impuesto a la gasolina o sobretasa, se dijo por parte del alcalde de ese entonces que ese dinero permitiría crear una especie de alcancía, un fondo para la construcción del metro. Señores representantes por Bogotá, recuerden que esa fue la razón por la cual no hubo discusión en cuanto al impuesto a la gasolina. Con eso se hará un fondo y ese fondo será la alcancía con la cual comenzaremos a construir el metro. Está hace unos 22 años más o menos. Y bajo ese esquema se comenzó a recaudar en Bogotá esto. Y se dijo que sería para el metro. Pero llegó el trapisondista, el malabarista, el siete partidos, el señor Enrique Peñalosa, y apenas se encuentra ese dinero ahí, hace el brinco y le cambia su destinación y se lo manda al negocio de él y de otros cuantos, negocio para toda la vida, para Transmilenio. El Transmilenio comenzó a construirse en Bogotá con la plata que en teoría saldría del impuesto a la gasolina para la construcción del metro. Entonces, cuando a mí me hablan de eso, me dan náuseas, porque nos engañaron, nos estafaron, nos quitaron la plata del bolsillo y se la entregaron a los dueños del Transmilenio, a BRT. Ahí terminó la plata del impuesto a la gasolina. Ahorita ese impuesto se cae. Personalmente, como Bogotá, digo que se caiga, porque nunca tuvo la destinación para la cual nosotros aceptamos en aquella oportunidad. Porque esa fue la manera como nos tranquilizaron para evitar nuestra protesta, que eso sería la alcancía del metro de Bogotá. Y no fue así. Entonces, como bogotano, no puedo aceptar que el bogotano pague un peso más de sobretasa, cuando la sobretasa termina en el bolsillo de los dueños del Transmilenio. Allá termina. Y como doña Claudia se enamoró también del Transmilenio, pues lógicamente seguirá sacando el impuesto a la gasolina para dejarlo allá en el bolsillo de los de siempre, de Transmilenio. Como soy bogotano, no puedo aceptar que en mis narices se roben la plata de los bogotanos. Y mucho menos con mi voto participar en esa exacción para el contribuyente. Esa platica que la gente tiene que sacar centaviada para subirse a Transmilenio, que nada le va para, ya sabemos para quiénes. Averigüen quiénes son los dueños de Transmilenio. Averigüen si ustedes, cuando pagan el tiquete de Transmilenio, le están dando a Bogotá algo. Vean, hasta donde tengo entendido, no soy economista, Bogotá recibe solo el 5% de lo que ese engendro produce. Lo demás al bolsillo de los amigos de los políticos de siempre. Tengo entendido que hay gente muy importante de la política metida en el negocio de Transmilenio. Entonces no me pidan a mí, a Germán Navas Talero, que vote sí a este. No, votaré no, porque no quiero que le sigan robando los centavitos a los bogotanos para que vayan a parar al bolsillo de los dueños de Transmilenio. Muchas gracias, mi voto es negativo. ¿Qué estamos discutiendo hoy, colombianos? La sobretasa a la gasolina. Y la discusión que tenemos es la siguiente. Colombia tiene un sistema tributario regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Que no consulta la capacidad de los ciudadanos a los cuales le cobra impuestos. Los dos impuestos más regresivos que existen en Colombia
es el IVA y la sobretasa a la gasolina. Y durante muchos años, los colombianos estuvieron pagando, y eso hay que decirlo, un impuesto ilegal e inconstitucional. La sobretasa a la gasolina que pagaron los colombianos durante todos estos años era inconstitucional. La tumbó la Corte. Tenía que haber pasado primero por el Congreso de la República. Y bien ahora, digamos, el centro de la discusión. Mira, yo lo digo con toda sinceridad, yo veía esta mañana como un joven fue asesinado y decapitado por participar en el paro nacional. Y todos esos jóvenes que perdieron su vida, que hoy en día están mutilados, que además tienen secuelas con las que van a tener que lidiar el resto de sus días, no estaban de acuerdo con la reforma tributaria. Y se nos dice entonces que no, que esto hay que aprobarlo así, de esta manera, porque no hay de otra. Y que pobres los municipios y que pobres los distritos. Y es que yo hago una invitación a cambiar la manera como se piensa el gobierno y el país. Acá se piensa que los ciudadanos tienen que soportar y aguantar la manera como diseñaron el Estado colombiano que hoy en día tenemos. Y el hecho es que la gente está cansada, se dio cuenta que es injusto, se dio cuenta que no deben soportar más. Y lo óptimo sería que en vez de seguirle sacando plata a través de la sobretasa a la gasolina a todos los colombianos, que se planteara un sistema tributario equitativo, progresivo. Esa es la discusión. Y la gente no salió a las calles para que todo siguiera igual. Olvídense de eso. Entonces, por eso, señor presidente, a pesar del argumento que quieren esgrimir y con el cual quieren manipular, no, es que son irresponsables quienes votan en contra de la sobretasa a la gasolina. No, irresponsabilidad es permitir que esto siga siendo el modelo de Estado que tenemos. Eso es irresponsable. Eso es irresponsable. Ahora, y esto lo digo como bogotano, ¿ustedes creen, como le decía el representante Germán Astarero, que yo voy a apoyar que le saquen plata del bolsillo a los bogotanos para pagar Transmilenio? Olvídense, olvídense. Y podrá ponerse muy brava la alcaldesa de mi partido, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entonces, fuera de eso, le sacan la plata a todos, golpeando a los más pobres, y no, ¿para qué va la plata para Transmilenio? Yo no puedo votar eso. Por eso, señor presidente, apoyo la ponencia de archivo presentada por una compañera de mi partido. Nosotros tenemos acá visiones diferentes al interior del partido. Y escribimos nuestros argumentos en democracia. Apoyo la proposición de archivo presentada por la compañera de mi partido, Catherine Miranda, por David Racero y por Carreño del Partido Comunes. Y lo otro, señor presidente, es que nunca se plantean opciones. Hubieran por lo menos dicho, bueno, planteen esto por un año, mientras se hace la reforma tributaria que necesita el país, pero no, eso ni se les planteó. Y además, lo peor, en el parágrafo 5º del artículo 3º, establece un aumento de la sobretasa conforme al IPC, que nos va a tener en 4 años, pagando un sobrecosto de gasolina más o menos de 1.000 pesos por galón. Imagínense eso. Imagínense eso. Entonces, señor presidente y colombianos, el voto de Inti Asprilla y otros colegas de la oposición y del Partido Verde, aclarando que hay divergencias, será negativo. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a darle la palabra a la doctora Catherine Miranda. Ella es firmante de la proposición negativa de archivo para continuar con el orden. Doctora Catherine, bien pueda. ¿Va a llevar la palabra desde allá? Correcto. Gracias, señor presidente.
Yo vengo de la escuela del profesor Antanas Mocus, donde sabemos y decimos que el fin no justifica los medios. Por eso hago un llamado a los partidos que se opusieron a la reforma tributaria en su momento. ¿Por qué están acá utilizando ahora la misma lógica del gobierno nacional del uribismo que tuvieron con la tributaria, donde decían que era una irresponsabilidad no apoyar ni votar a favor de la reforma tributaria porque con eso se financiaban los programas sociales en Colombia? Sin embargo, nos hemos podido dar cuenta de que sí lograron encontrar otras fuentes de financiamiento diferentes a meterle la mano al bolsillo a los colombianos, al bogotano de a pie. ¿Por qué no encontrar unas fuentes de financiamiento diferentes a esta? O por lo menos dar la posibilidad de que quienes están en contra y a favor se sienten en una mesa y determinen esto. La Corte Constitucional, como lo dijeron mis compañeros que me antecedieron, dio 2 años de plazo para que se definiera esta fórmula. Sin embargo, por debajo de la mesa, mostrando y haciendo gallardía al todo vale, faltando 10 días para que terminara este año legislativo, se presenta esta sobretasa en la gasolina y con mensaje de urgencia. ¿Por qué no presentaron mensaje de urgencia cuando querían tumbar y cuando se quería no ratificar el acuerdo de Escazú? ¿Y por qué sí con este proyecto? ¿Por qué la doble moral? Para mí es tan importante el fin como los medios. Yo puedo estar de acuerdo o no con la sobretasa a la gasolina y créanme que entiendo muy bien las necesidades y los programas que se financian con este dinero, no solamente en Bogotá, sino en todos los municipios del país. Pero no estoy de acuerdo con las formas. Y para mí es tan importante el fin como los medios. ¿Y les parece muy correcto que vayamos a votar una sobretasa a la gasolina en extras, cuando yo sí les quiero contar qué pasó en las económicas? Azocapitales llegó con el texto en la mano. Y fue Azocapitales quien llamó a los ponentes a que nos reuniéramos y miráramos el documento. Varios congresistas, no solamente de la oposición, doctor Gabriel Santos, varios congresistas de su propio partido, no estuvieron de acuerdo con las formas. ¿Cómo Azocapitales nos llama a nosotros, nos convoca a nosotros, nos entrega el proyecto de ley y la ponencia? Yo no sabía que este congreso era una notaría y que a nosotros Azocapitales nos mandaba. Y aún así, solamente se hizo esa reunión y varios de los congresistas de diferentes partidos levantaron su voz de rechazo frente a lo que estaba pasando en esa reunión de ponentes y se retiraron de esa reunión. Fue la única reunión que hubo de ponentes. Acto seguido, presentaron esa ponencia que dio Azocapitales y la radicaron como positiva. Se les pidió que por favor se escuchara a los transportadores. Recordemos que este punto también es un punto digamos, de las causales del porqué y las justificaciones del por qué la gente hoy está en las calles protestando. Y aún así, no se escucharon a las personas. Y entiendo la importancia de la sobretasa, entiendo la importancia de los recursos. Nos guste o no Transmilenio, el mío, el metro de Medellín. Pero lo que no puede pasar acá es seguir jugando al todo vale. Seguir jugándole a que el fin justifica los medios. Así no se puede hacer política en este país. ¿Por qué? Insisto, teniendo 2 años por mandato de la Corte Constitucional, solo 8 días antes de que terminara este año, se votó
este proyecto de ley. Pero también les quiero contar algo, que se había radicado uno similar unos días anteriores y los ponentes renunciaron a este proyecto de ley. Y el autor retiró el proyecto de ley de la sobretasa a la gasolina. Yo quiero hacer un llamado a la sensatez y muy posiblemente la planadora pasará nuevamente acá. No estoy en desacuerdo con la sobretasa. Creo que hay otras fuentes que podemos explorar, así como lo hicimos con la reforma tributaria. Lo que no estoy de acuerdo es en las formas. Lo que tampoco estoy de acuerdo es que cojan al Congreso de notaría y que ahora Asocapitales asuma el papel de legislar, de radicar proyectos de ley y hacer las mismas ponencias. ¿Por qué nosotros no estábamos haciendo extras para todos los programas sociales? Para que se ratificaran y se mantuvieran. Aún así, también quiero decirles que esta sobretasa a la gasolina estaba contemplada en la reforma tributaria. ¿Por qué no hacer algo mucho más juicioso, algo mucho más tranquilo, escuchando a la ciudadanía, escuchando a los transportadores? Muchos de los camioneros que estaban en el paro, que estaban bloqueando, parte de los argumentos era precisamente esta sobretasa. Ellos no querían que se acabara. ¿Saben qué querían? Que por lo menos hubiese 2 años de plazo para que se empezara, para que se cobrara, que se le dieran 2 años de gracia por todos los efectos de la crisis, de la pandemia que han sufrido los transportadores. Yo, aún de pronto sabiendo que vamos a perder, le hago un llamado a todos los congresistas que estuvieron en contra de la reforma tributaria y que pretendían que había que hacerse una reforma tributaria mucho más juiciosa, escuchando y buscando otras fuentes de financiamiento que no sea meterle la mano al bolsillo a los colombianos, que reconsideremos esta ponencia negativa, que la apoyemos, porque creo que es posible buscar unos recursos para las vallas viales, para el transporte público, sin necesidad de esta sobretasa a la gasolina. Presidente, de verdad, muchísimas gracias, y le pido a los compañeros que estuvieron en contra de la reforma tributaria que estén en contra de esta sobretasa. Muchas gracias. Representante León Freddy Muñoz, Partido Verde Antioquia, bien pueda. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos los colegas. También quiero como aportar algunos elementos al debate, considerando que esto es un impuesto que los municipios lo han necesitado, claro, eso hay que decirlo siempre. Se necesita para el metro de Medellín, en el caso del metro de Medellín, pues de ahí, de ese impuesto a la sobretasa a la gasolina, se paga el metro de Medellín, que además está una deuda a 80 años, que de ahí es para la malla vía. Todo eso lo entendemos perfectamente, todo eso lo entendemos. ¿Qué es lo que hay que considerar aquí? Primero, el mandato de la Corte, lo que dice la Corte es la base gravable. ¿Cómo vamos a hacer la base gravable? Jorge ahorita lo dijo, es sobre la base gravable, pero aquí hay varios elementos que me parecen a mí supremamente peligrosos. En el documento de Asocapitales nos dicen que el incremento promedio entre el 2017 y el 2021, el incremento promedio fue de 0.53%. Lo dice el documento de Asocapitales, pero está proyectado para que incremente un 12% para los próximos 4 años. Yo los invito, miren lo que está pasando. Miren lo que significa esta sobretasa a la gasolina. Claro,
Uno entiende la situación de los municipios, uno entiende el reclamo de los alcaldes, de los gobernadores, la importancia de estos recursos. Pero ustedes sí creen que este es el momento más oportuno para nosotros aprobar la sobretasa de la gasolina. ¿Ustedes sí creen eso? Es un impuesto que ya está, claro. Ahí van a decir, es que el impuesto, sí, ya está. Pero hoy, en medio de esta crisis, las crisis tienen que generar otras posibilidades. Las crisis tienen que generar alternativas. Y este era el momento para analizar de verdad profundamente este momento que vive el país, esta crisis que vive el país. A mandar un mensaje hoy al país, yo creo que es inadecuado. Aquí el mensaje tiene que ser más positivo, tiene que ser más positivo. Por ejemplo, yo les diría a ustedes, ¿por qué no nos hubiésemos preocupado por aprobar el proyecto de acto legislativo del Sistema General de Participaciones, poner una base para que no disminuya y tener más recursos para los entes territoriales? Hoy, el Sistema General de Participaciones está en un 26.5% cuando debería estar superior. Cuando debería estar superior, siquiera en un 35% y establecerlo allí. No, eso no se ha tocado. O por ejemplo, ¿por qué no buscar hoy y mandar un mensaje de otros impuestos que nosotros hemos insistido y que además altos estudiosos lo han dicho que se recaudaría? Por ejemplo, en el impuesto a las bebidas azucaradas, en el impuesto a los alimentos ultraprocesados, se puede recaudar más de 2 billones de pesos. Pues esos impuestos los podemos generar para los entes territoriales. Si de verdad queremos ayudar a los entes territoriales, si de verdad queremos preocuparnos por la salud de los colombianos y las colombianas, ¿por qué no un impuesto de estos más bien? ¿Por qué no? Este impuesto no le mete la mano al bolsillo a la clase media ni a la gente más humilde de este país. ¿O por qué no un impuesto que también está en la Comisión Tercera y no se ha debatido? Un impuesto a la renta, un impuesto a las ganancias de las OTTs, de las plataformas, que lo hemos propuesto y que además lo propusimos que sea un impuesto para los entes territoriales. Aquí, ¿por qué no se discute ese tipo de cosas? Ustedes saben las ganancias exorbitantes que ha tenido Netflix, que ha tenido Amazon, que han tenido estas grandes plataformas, pero aquí no pagan el impuesto a la renta. No, aquí no pagan el impuesto sobre sus ganancias, pagan el IVA, normal, pagan el IVA. ¿Por qué no generamos esos impuestos entonces? ¿Por qué no pensamos en otro tipo de impuestos que no vayan a afectar la canasta básica familiar? Porque aquí lo que está pasando con esto y lo que va a pasar como se apruebe este proyecto, como se va a aprobar seguramente, como se va a aprobar en los próximos 4 años, como dice Asocapitales y como dice el proyecto que está, se va a incrementar un 12%. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que eso fortalece nuestro campesinado? En últimas, ¿quién va a pagar este impuesto? ¿Quién va a pagar este impuesto en últimas? Pues lo va a pagar obviamente la gente más humilde. Es un impuesto indirecto que lo va a pagar la gente más humilde. El productor de cualquier sitio de nuestro país, campesino, el producto va a salir más costoso. Porque claro, va a aumentar la gasolina, la CPM. Y en los próximos 4 años va a ser peor. Todo va a subir. Ese es lo peligroso de este impuesto como está. Y yo entiendo a los alcaldes, a los gobernadores, los entiendo, porque es un impuesto que está y con el que habían proyectado seguramente su plan de desarrollo. Pero este es un momento oportuno para el país. El levantamiento que ha pasado a lo ancho y largo de todo el país no es en vano. Aquí el mensaje tendría que haber sido otro, donde este Congreso discutiera de verdad, cuál va a ser otros impuestos que no sean regresivos. O decir, por ejemplo, vamos más bien a quitarle esas exenciones tributarias que se han generado durante tantos años y que de 90 billones, y esos recursos, si le quitamos esos incentivos tributarios al sistema bancario, a las grandes empresas, como lo ha dicho también la comisión de expertos, como lo ha dicho la DIAN,
que esos incentivos tributarios suman 90 billones. Si de ahí sacamos, pues le sacamos para los entes territoriales, para los sistemas de transporte, para las vías terciarias, para las vías secundarias, para poder fortalecer lo que hoy necesita este país para ser competitivo. Pues que ustedes creen que este país va a ser competitivo subiendo la gasolina, la CPM y cómo va a subir en los próximos 4 años. Yo no creo que vaya a ser competitivo. Por el contrario, ahorita que está pululando los TLCs, que está llegando la alimentación, que como dijeron que estaba estancado el 70% de productos que consumimos en el puerto, ¿cuánto va a valer eso aumentando la gasolina? ¿Cómo va a aumentar en los próximos 4 años? ¿Cuánto va a valer los alimentos, tanto los que llegan como los que podemos exportar? Esto va a acabar con nuestra gente. En últimas, esto va a acabar con el campesinado y va a empobrecer más a la clase popular. Yo sí creo que este es el momento de crisis. En un momento de crisis es donde tenemos que reinventarnos. ¿Por qué no nos reinventamos? Si hay un momento de crisis, reinventémonos. Vamos a hacer análisis profundos con esa comisión de expertos que ya sabemos cuáles han sido los resultados, pero en ningún momento la comisión de expertos ha dicho es que tenemos que seguir con una sobretasa de la gasolina y peor, que va a incrementar en los próximos 4 años, porque ustedes saben muy bien que va a aumentar el 12% en los próximos 4 años. Yo sí considero que este es un momento para el análisis profundo. La crisis nos tiene que llevar a reinventarnos. La crisis nos tiene que llevar a generar unas condiciones para solucionar precisamente la crisis y no ahondar en ella. Es que entiendan una cosa, hoy hay una pobreza monetaria del 42%, del 42%, y esto nos tiene que poner una alerta, y esto nos tiene que llamar la atención, y con este tipo de cosas, pues yo creo que no se va a solucionar el problema. Eso no va a solucionar el problema. Esto va a redundar en el problema. Esto va a empobrecer más a la gente. Por eso, mi voto a este informe de comisión, que es un informe negativo, lo voy a votar. Voy a votar este informe de comisión, lo voy a votar positivo, porque yo no estoy de acuerdo con esa sobretasa de la gasolina como está hoy. Como está hoy. Aquí tenemos que reinventarnos y llamar la atención para generar otro impuesto. Yo he propuesto, y ahí está, donde la comisión tercera los pueden decir. Propuse el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a las OTTs, pero no, como son empresas que han financiado campañas, a ellos no le generamos ese impuesto, a ellos los seguimos cuidando, cuando sabemos el daño tan enorme que hacen las bebidas azucaradas, pero no, como son las grandes empresas que han financiado campañas, no los podemos tocar. Dejémoslos quietos, pero sí entonces vamos a seguir con la cantaletica que es la plata de los entes territoriales, de las alcaldías, sí, pero con eso, no, pues por lo menos a mí, con eso no me van a amedrentar para tener conciencia de mi voto. Yo voy a votar este informe de ponencia que es negativo, lo voto positivo, y seguramente nos van a derrotar. Y el informe de ponencia de las mayorías que va a ser positivo, lo voy a votar negativo. No estoy de acuerdo con este impuesto como está. No estoy de acuerdo. Insisto, en momento de crisis nos tenemos que reinventar, pero no atropellando la clase media ni atropellando a los más pobres, porque en últimas esto va a acabar con la gente más popular. Gracias, señor presidente.